tenemos un dato, ¿verdad? Que está en nanómetro, entonces nosotros tenemos que colocar, ¿verdad? Solo la unidad, entonces hay que quitar el prefijo. Estoy recordando, ¿verdad? Que el nanómetro, el nano, en general, ¿verdad? Es 10 a la menos 9. Te quedaría 2.0, no necesito escribir 0 ya, por 10 a la menos 9 metros, ¿verdad? Porque el nano es eso que dice 10 a la menos 9, ¿sí? Y recordamos, ¿verdad? Que aquí teníamos una constante que siempre vamos a utilizar, es un valor dado, que es la constante de Coulomb, ¿verdad? Que es 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre Coulomb al cuadrado. Okay. Entonces aquí, ¿verdad? El producto de las dos tablas. Que están hallando ustedes la fuerza, ¿verdad? Entre R al cuadrado. Sustituimos en la fórmula, sustituimos 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados Coulomb cuadrado por, pero aquí, ¿verdad? No le colocamos el signo porque lo que estamos hallando es la magnitud, ¿verdad? Para efectos de magnitud lo podemos hacer así. Ok, hagan este cálculo. A mí me dio 5.76 por 10 a la menos 11. A mí me dio 3.6 por 10 a la 8. 5.77 por 10 a la 11. Sí, 5.77 me da a mí, bueno, la compañera que dijo 76, al redondearlo, ¿verdad? Las dos cifras, entonces hay que queda 5.77. A quien le dio 3, revisemos el cálculo, ¿verdad? Vean los paréntesis azules que puse, ¿verdad? Hay que poner todo el numerador y denominador mejor en paréntesis, ¿verdad? Y volvamos a hacer el cálculo porque nos está dando otro resultado. Y acuérdese también de colocar el cuadrado a la separación, ¿verdad? R, la distancia, porque posiblemente haya olvidado ese cuadrado también. Sí, eso fue lo ¿Alguien que más no le dio? Eso fue lo que pasó, ¿verdad? Sí, eso es algo común, ¿verdad? Que puede suceder eso y olvidar ese cuadrado. Bien, y dice, ¿cuál es la fuerza neta sobre el sistema? Inciso B, ¿cuál es la fuerza neta sobre el sistema? Pero Ingeniera, una dígame. duda, porque ahorita me estoy fijando que ahí cuando está multiplicando las cargas, el protón y el electrón, ahí pone las dos positivas. Ajá.
Lo que Siempre pasa es todo que por vean siempre. el inciso A, dice, ¿cuál es la magnitud de la fuerza sobre el electrón? La fórmula que nosotros tenemos solo nos va a dar la magnitud, ¿verdad? No le estamos colocando la dirección, ¿sí? La fórmula, aquí está, lo que vimos ayer, ¿verdad? Este libro. Esto de aquí lo que me va a dar a mí es la magnitud, solo son las cargas puntuales donde Q significa magnitud de la carga, ¿verdad? Si ya yo considero el signo, entonces aquí va multiplicado por el vector R. Ya esa parte no la estudiamos aquí en este curso, ¿verdad? Entonces, no solo se toma la magnitud de la carga, o sea, siempre los valores positivos, ¿verdad? Gracias. Entonces, excelente observación, ¿verdad? Porque sí, yo puse ahí el negativo porque la carga pues es negativa, pero al calcular la fuerza eléctrica yo estoy encontrando la magnitud. Entonces solo uso las magnitudes. Las magnitudes de un número sería solo el valor numérico, ¿verdad? Sin tomar en cuenta un signo. Un signo. Ingeniera, Dígame. ¿cuál es la magnitud del protón? ¿Cuál sería la diferencia? ¿O no hay porque tienen el mismo valor? Ok, la magnitud del protón es el mismo valor, es que solo es como un número negativo, ¿verdad? Solo un número negativo que sería su positivo, porque solo agarra el número. El signo acá, ¿verdad? Lo que, por ejemplo, cuando mirábamos vectores nos decía que era la dirección. Entonces las propiedades del vector era que tenía dirección, sentido y magnitud. Entonces aquí de esa propiedad solo agarro yo la magnitud, o sea, el valor numérico, ¿verdad? No me interesa el signo. El signo indica una dirección, ¿verdad? Pero aquí solo tomamos, ¿verdad? Porque la fórmula lo que me da es magnitud, entonces uso las cargas puntuales, su magnitud. Entonces el protón sería simplemente colocar el mismo valor porque ya está en positivo. Y el electrón sería solo tomar el valor numérico sin el signo, o sea, el positivo. Gracias. Ok, entonces ahora dice cuál es la fuerza neta del sistema. Entonces tenemos acá, ¿verdad? Como aquí me pide la fuerza neta, ¿verdad? Tenemos aquí aquí tenemos un electrón y aquí tenemos un protón. Este es signo negativo, este es positivo, ¿verdad? Entonces me quedarían así, ¿verdad? Esta fuerza vendría hacia acá y esta hacia acá, datos que serían fuerzas de atracción, ¿verdad? Porque una es carga positiva y la otra es negativa, entonces esas cargas se atraen, entonces las fuerzas quedarían en ese sentido. Entonces me dice cuál es la fuerza neta sobre el sistema. Entonces aquí sí tendríamos que verlo vectorialmente, ¿verdad? Y hice un dibujo yo para poder visualizar esa fuerza, ¿verdad? Entonces esas fuerzas, ¿verdad? Son iguales. Las fuerzas eléctricas son igual en magnitud, pero tienen diferentes sentidos, ¿verdad? Porque una va en dirección de menos X y la otra va en dirección de X, por decirlo así. Entonces, como que tengan menos 10 y 10. ¿Sí? ¿Me entienden? Es el mismo número, pero en diferente dirección, ¿verdad? En dirección opuesta. Entonces, la fuerza neta, si yo quisiera calcular la fuerza neta, tendría que sumar las dos fuerzas, ¿verdad? La fuerza neta sería la fuerza eléctrica y la fuerza, ¿verdad?, del protón sobre el electrón, más la fuerza eléctrica del electrón sobre el protón, ¿verdad? Que es exactamente la misma, pero en sentido contrario. O sea que al sumarlas esas dos me va a dar 0. ¿Sí? Entonces la fuerza neta sería 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la misma fuerza, pero van en sentido contrario. Al sumarlo eso le da 0.
Bien, podemos hacer otro ejercicio. Ok, ya. Dice, en una cierta molécula orgánica, los núcleos de dos átomos de carbono están separados a una distancia de 0.25 nanómetros. ¿Cuál es la magnitud de la repulsión eléctrica entre ellos? Entonces me está hablando, ¿verdad?, del carbono, es de cierta molécula orgánica. Entonces aquí lo que me están dando es un elemento, ¿verdad? Entonces, tendríamos que ir a buscar el elemento del carbono, en este caso, ¿verdad? Y ver, ¿verdad?, de cuántos electrones está formado. Y en este caso vamos a usar la última, ¿verdad?, que serían 4 electrones, ¿verdad? El carbón pues tiene 6, 2 en su nivel, y en su último nivel tiene los 4, que el último nivel son los electrones que son los que se pueden desprender y moverse, ¿verdad? Entonces la carga serían 4 electrones. Que para el carbono, claro, en el examen pues como si no habría que ver los requerimientos, ¿verdad? O les darían los datos del elemento también, ¿verdad? Ahorita para práctica pues aquí sigue, entonces se puede investigar. Entonces serían 4 electrones, ¿verdad? Entonces serían 4 por la carga del electrón. Licenciada, Dígame. nosotros siempre vamos a utilizar como el número de electrón más alto en un elemento. No el número de electrón más alto, sino que ahorita estoy usando yo la última capa, ¿verdad? Porque esa son los primeros que se desprenden, ¿verdad? Ujú. Pero pues, sí, para un examen igual tendrán que darle pues los datos del elemento siempre, porque esto pues no se saben de memoria estos datos, ¿verdad? Los de Valencia utilizaríamos, ¿verdad? Ujú. Correcto. Ya tenemos 1 punto. Habría que hacer la multiplicación, ¿verdad? A ver cuánto le da. Sería 1.602 el valor que usamos. Lo que puse 64. Me da negativo 6.4 por 10 elevado a la menos 19. Y bueno, aquí tenemos 2 átomos de carbono. Sería el otro, ¿verdad? Pues aquí tenemos una partícula aquí y otra partícula, exactamente la misma. Entonces ahora le dice cuál es la magnitud, vea que lo que le pide es la magnitud de la repulsión eléctrica entre ellos. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza de repulsión entre ellos? Recordamos que K es un valor ya dado. Y tenemos también la distancia, ¿verdad? Aquí me están dando la distancia, ¿verdad? Separados, una distancia de... Y aquí está la separación de eso.
R cuadrado, ¿verdad? Y nano, ¿verdad? Aquí es nanómetro, entonces sería 0.25 por 10 a la menos 9 metros. Si alguien lo hace con el otro factor, ¿verdad? Y hace la multiplicación, yo lo dejé aquí expresado, 0.25 por 10 a la menos 9, ¿verdad? Si lo hacen con la calculadora va a correr un 0, ¿no? ¿Verdad? Entonces va a bajar en 2.5. Esas son las cosas, ¿verdad? Que también ustedes deben de ver, que sería 0.25 por 10 a la menos 9, o si alguien hace la conversión y hace el producto, ¿verdad? Entonces sería 2.5 por 10 a la menos 10. Entonces, pero es el mismo valor, ¿verdad? Porque uno es 0.25 y el otro es 2.5, ¿verdad? Porque solo en el exponente le da diferente, son números diferentes, perdón, son expresiones diferentes, ¿verdad? Pero es el mismo número, ¿verdad? Entonces también se escribe, si hace el producto, sería 2.5 por 10 a la menos 10, ¿verdad? Los dos valores son correctos. Y aquí, con relación, ¿verdad?, a las preguntas que hicieron en el ejercicio pasado, miren que ahí las dos cargas son negativas, pero yo le voy a colocar a las dos positivas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy trabajando solo con la magnitud. Aquí sería positivo y aquí también sería positivo. Al cuadrado, paréntesis arriba, paréntesis abajo. ¿Cuánto le das? 5.89 por 10 a la menos 8 newton. A mí me da por 10 por 10 a la 10. Ok, pues vamos a hacer ese cálculo entonces, porque no debemos de tener dos respuestas para lo mismo. A mí me dio 5.89 por 10 a la menos 8. A mí también me dio A mí igual. 5.89 por 10 a la menos 8. A mí igual. Bien. Ah, ok, claro. Entonces, porque alguien me dijo a las 10 y a las 10 ya no. Y ahí solo nos preguntaban eso, ¿verdad? Entonces ahí quedaría, ¿verdad? Es una fuerza de repulsión, ¿verdad? Si lo quisieran ustedes ver. Ay, ay, ay. Aquí tenemos partículas, aquí tenemos otra partícula. Q1, Q2. Pero en este caso las fuerzas se verían así, ¿verdad? Sentidos contrarios. Tener ambos la misma carga, ¿verdad? La fuerza que se encuentra es una fuerza de repulsión. Ok, tenemos ese ejercicio. Estaré un poco, les voy a dar unos 5 minutos, ¿verdad? Para que ustedes vean cómo lo podrían resolver. Trabajen.
Muy bien lo hizo. Yo no la entendí. Ingeniera, en este caso la vara graduada mide 1 metro, ¿verdad? Y en los extremos están las cargas. Correcto. Entonces, bueno, yo considero, haciendo la pura lógica, que estaría en el 0.5 metros, o sea, en el centro. Ambos, el electrón y el protón. Correcto. De hecho, eso lo vimos ayer, ¿verdad? Por simetría. Aparte de simetría, bueno, que se cumpla lo que quiere, que esté en equilibrio estático, ahora tendrá que ser pues, simétrico, pero tendríamos que ver cómo hacer alguna pequeña demostración, ¿verdad? Podríamos partir de... Ingeniera, Dígame. para hacer la demostración imagino que tiene que hacer un despeje de la fórmula que nos ha enseñado, que eso es igual a Q1, Q2 entre R y despejar para R. Exacto, cuando la distancia. Sería 0 si está en equilibrio. No. Las fuerzas, ¿verdad? El equilibrio lo que me dice que las fuerzas son iguales. Recuerde que como Pero la habría... fuerza sería 0. No, ok. Ya, vamos a ver eso. Se me están enredando. Ay. Todavía ven la pantalla porque se me dice, dos cargas puntuales de 2 microcoulomb están fijas en los extremos opuestos de una vara graduada de 1 metro. ¿Qué lugar del metro de madera podría estar en equilibrio electrostático? Un electrón y un protón libre. Aquí tenemos una carga que es de 2 microcoulomb. Tenemos una carga número 2 que es menos 2 microcoulomb, ¿verdad? Tenemos aquí, ¿verdad? Entonces aquí está Q1 y aquí está Q2. Y la vara es de 1 metro. Esto está en 0 y la otra pues está en 1 metro. ¿Sí? Ahora, queremos, ¿verdad? Encontrar la distancia, ¿verdad? Que podemos colocar un electrón, por ejemplo. Yo marco cualquier punto, ¿verdad? Lo que no sé, inicialmente, pues yo no sé dónde está ubicado, ¿verdad? Entonces, marcamos un punto, ¿verdad? Y que no sabemos dónde va a estar ubicada, ¿verdad? Esa nueva partícula, ¿verdad? Y vamos a despejar para esa distancia, ¿verdad? Entonces, el equilibrio lo que me dice es que esa fuerza 1, la fuerza 1, la partícula 1 sobre el electrón va a ser igual a esa fuerza 2 sobre el electrón, ¿verdad? Porque estamos haciendo el estudio en este punto, ¿verdad? En esta partícula, ¿verdad? Que es el electrón, ¿verdad? Entonces estoy haciendo Q1 con ese electrón de ahí. Y voy a tener otra fuerza, ¿verdad? Del electrón interactuando con la carga 2. ¿Hasta ahí entendemos? Ya tenemos 3 cargas, ¿sí? Que me van a producir 2 fuerzas, ¿verdad? Entonces voy a tener la fuerza de la partícula 1, ¿verdad? Sobre ese electrón, ¿verdad? Y voy a tener también la fuerza 2 sobre ese electrón. De la partícula 2 sobre ese electrón. ¿Sí? ¿Claros ahí? Sí. Sí. Ok, vamos. Entonces, aquí
me dijeron, ¿verdad? ¿Vamos a hacer la misma fórmula? Sí, vamos a hacer la misma fórmula. ¿Qué sería aquí? K, Q1, y aquí sería la carga del electrón, ¿verdad? El electrón, que ya saben que ustedes que es 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb, y esta que es 9 por 10 a la 9 newtons metros coulomb cuadrado. Esos son los datos, los voy a anotar para que vean cuáles son los datos y qué es lo que andamos buscando. Bien, y eso es la fórmula. La voy a escribir por acá. Permítanme, ustedes vean. La fórmula es K, una carga 1, una carga 2 por la fuerza de 1, 2 entre R al cuadrado. ¿Qué R? R, ¿quién me dice quién es R? En términos generales, a ver. La distancia entre dos partículas, entre dos cargas, perdón. Las que estamos estudiando en ese caso. ¿De cuál es la distancia que hay entre Q1 y E? Entonces, esta distancia se desconoce, sería X. Correcto. Esa distancia se desconoce y podemos colocarle un nombre, ya dice, pongámosle X a eso. No sabemos, ¿verdad? Entonces sería X al cuadrado, ¿correcto? ¿Sí? ¿Verdad? Porque aquí este punto de referencia yo le puse 0 y en el otro es 1. Esto va a ser igual a K Q2, la carga del electrón, entre, ¿y cuál sería esta otra distancia entonces? Vean que lo que andamos viendo ahora es este pedacito de acá, ¿verdad? No es 1 metro. Entonces en el caso sería 1 metro menos X. Correcto, 1 metro menos X. Excelente. Esto sería 1 metro, pero menos X, ¿verdad? Ese pedacito de ahí. No sé si lo ven. ¿Sí lo ven? O sea, porque es ese pedacito morado. Sabemos que toda la barra es 1 metro, pero no es 1 metro. Es 1 metro y hay que quitarle ese pedacito para poder ubicar bien ese punto arbitrario que hemos puesto, ¿verdad? Porque no sabemos. Por simetría, yo me dieron la respuesta. Nuestro es 0.5, ok. Sí, pero esto es porque era simétrico, pero si no es simétrico el caso, entonces hay que aprender a resolverlo, a plantearlo, ¿verdad? A hacer la solución, aplicando pues el equilibrio electrostático y la fuerza eléctrica, ¿verdad? No solo bastante. Ahí está. Entonces despejamos para X, porque X me va a decir a mí cuál es la distancia donde yo lo debo de colocar, ¿ok? Para despejar, ¿verdad? Podemos hacer que esos denominadores, o sea, lo que está abajo en el cociente, pasarlo a dividir para que la ecuación me quede lineal, ¿verdad? Entonces lo que está multiplicando, pasémoslo, lo que está dividiendo, pasémoslo a multiplicar. Por ejemplo, la primera parte es K, Q1, QE, y entonces este factor de aquí que está dividiendo, lo pasamos al otro lado a multiplicar, para que ya no me quede abajo. Al otro lado lo que teníamos era K, Q2, QE. Y esta X que está acá abajo, entonces pasémosla a multiplicar, ¿verdad? Para que podamos despejarlo, ¿sí? ¿Me entienden? Ahí está. Y ahora tenemos que encontrar pues el valor de X. En ese caso, los términos iguales se podrían como que cancelar, ¿no? Correcto. Sí, si no lo cancela, simplemente es un número, ¿verdad? O sea, voy a inventar, eso no es 10, ¿verdad? Es un valor fácil, eso es un número largo con exponente, ¿verdad? Esto es 10, ¿verdad? Acá por esto, y este es otro 10, entonces 10 al 10 al otro lado y lo puedo cancelar, o paso a dividir 10 entre 10 y eso es 1. No me preguntan, ¿de dónde sacó el 10? Les estoy solo dando un ejemplo, ¿verdad? Que es exactamente el mismo número, no es 10, obviamente. O sea, al hacer la multiplicación le va a quedar un valor, pero que va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque Q1 y Q2 tienen el mismo valor.
Y la carga del electrón es el mismo y K es el mismo, o sea, todo el factor es el mismo, ¿verdad? Dado por esta condición de aquí. Que Entonces, Q1 se es igual a Q2 en cancelarían. este caso. ¿Ah? Se cancelarían de ambos lados la K, las Q, y solo nos quedarían los términos, todo en términos de X. Correcto. Y si no fueran iguales, maestro, entonces no, haga el cálculo si son números. K es 9 por 10 a la 9, Q vale 2 por 10 a la menos 6 y la carga del electrón vale 1.602 por 10 a la menos 19. Le va a dar un valor, ¿verdad? Y el otro lado le iba a dar otro valor. ¿Qué podemos hacer con ese valor? Pues dividirlo y obtener un solo valor, pero así vamos a estar arrastrando un valor numérico, porque eso ya no es variable, ¿verdad? Si eso no se hubiera cancelado, ¿verdad? Porque las cargas hubieran sido diferentes, yo les recomiendo que haga el cálculo, ¿verdad? Para que no esté con tantas variables, porque eso sí es un valor numérico. K, Q por E, porque las tres valores lo conocen, entonces lo podían multiplicar. Pero en este caso, por ser iguales, se pueden eliminar, ¿verdad? Porque es el mismo valor a ambos lados. Si yo paso un 1 al otro lado a dividir, eso entre el mismo valor es 1. Bien, tengo X, pero vean que X está dentro del paréntesis. Entonces podemos quitar ese cuadrado. Para quitar Aplicándole raíz, creo, ¿verdad? es correcto, aplicándole la raíz cuadrada a ambos lados, ¿verdad? Porque este es al cuadrado. Pero hay que tener cuidado de no olvidar colocar los cuadrados, ¿verdad? Porque ambos llevaban. Y se me cancela esto con esto y esto con esto. Entonces me queda 1 metro menos X y esto es X. Ahí ya no es necesario colocarle estos paréntesis, ¿verdad? Porque ya quité lo que estaba al cuadrado. Entonces lo podemos quitar. 1 metro menos X me queda aquí. Pasamos el X al otro lado. Entonces este es menos, al otro lado es más. Queda 1 metro, X más X, es decir, 1 más 1, 2 veces X. Cuidado, pierden la X, ¿verdad? 2 veces X. Despejamos. El metro entre 2 es X. Eso es 0.5 metros. Ok, ahí está. Tengo una pregunta. Dígame. Al plasmar los valores numéricos, ¿se tomarían en cuenta el negativo de las cargas? No, porque estamos usando solo las magnitudes. Ok, gracias. Estamos diciendo que las magnitudes son iguales, ¿verdad? Entonces siempre que usen esa fórmula van a usar magnitudes, pero porque esa fórmula me está dando solo magnitudes, porque la fórmula original para esa, si quisiera usar vectores, aquí lleva el vector R y ahí es donde yo le colocaría eso. Ahí sí, ¿verdad? Lleva un vector R, que esa parte ya no la estudiamos nosotros. Si hacemos bosquejo, pero ¿qué pueden hacer un bosquejo como que a la fuerza? Porque sí tiene dirección, pero yo solo estoy estudiando ahí la magnitud, ¿verdad? Para el protón sería lo mismo, ¿verdad? Hagan el del protón. Quedaría igual porque son los mismos valores. Podríamos ver cómo queda ese dibujo, ya que me están preguntando eso de la dirección. Podríamos hacer ese. Teníamos la barra acá, teníamos aquí menos 2 microcoulomb, ¿verdad? Y aquí son 2 microcoulomb que también son negativos. Y aquí está el. Dígame. En este ejercicio es necesario hacer los dos del electrón y protón, o podemos dejar solo el del electrón y dar la respuesta comparada. No, porque si se los está pidiendo tienen que hacer todo el
Porque igual va a haber un cambio aquí en esto que voy a hacer ahorita, ¿no? A la hora de hacer la fuerza. Ay, no me deja marcar, porque ahí está. Que teníamos aquí el electrón, ¿verdad? Aquí tenemos un electrón. Entonces cuando hacemos Q1 con el electrón, es una fuerza ¿de qué? De repulsión. De repulsión, ¿verdad? Entonces van a quedar hacia afuera. Van a tener una para acá, ¿verdad? Y la otra para acá. Así se va a ver. Y cuando hacemos el electrón con la carga 2, tenemos una fuerza de repulsión, ¿verdad? Este por acá, entonces, y este así también, ¿verdad? Hacia afuera, alejándose, ¿verdad? Entonces quedaría algo así, es el esquema. Ya para el protón, pues cambiaría, ¿verdad? Ya no se vería así, porque ahí ya sería una de atracción, ¿verdad? Ingeniera, Dígame. no entiendo por qué las flechas del medio están como atrayéndose si prácticamente es un electrón el que también está en medio. No entendí esa parte. No, pero es que usted no solo tiene que ver en medio. Yo no, cuando hacemos ¿verdad? El análisis, usted hace análisis de la carga 1 y el electrón. Ya lo que se forma, eso yo no, cuando estoy haciendo la carga 1 y el electrón, ¿verdad? Esas son fuerzas de repulsión las que vamos a tener. Y después hacemos el análisis con la carga 2 y el electrón, que también van a ver, pues las fuerzas nos están atrayendo. Sí, es que creo que no las, o sea, creo que como se las dibujé, no las vieron, pero sí van a quedar así. Pero vamos a ver. Voy a dibujar acá otra vez. Tenemos el electrón y este Q2, ¿verdad? Entonces al hacerla, ¿verdad? Las fuerzas son de repulsión, porque era así. Luego hacemos el de Q1, ¿verdad? Q1 con el electrón sería ahí, ¿verdad? Vamos a ver qué sería. Sí, ya las tengo. Q1, sí, creo que es por la parte del dibujo, porque aquí vuelven a quedar así como lo mismo, ¿verdad? Es hacia adentro. Esta parte se vuelve a formar. Ahí les queda. Está aquí, está aquí. Sí, llegamos a lo mismo. Es que lo que ven ustedes, como aquí están interactuando con una, y creo que porque está en el centro, la flechita se intercalan, entonces ya se ve un poco de diferente, ¿verdad? Por las flechitas y cómo ellas salen. Pero bueno, no sé si habrá que ver si les piden la parte del dibujo. Aquí solo les pidieron encontrar el punto, ¿verdad? Yo que les estaba haciendo el dibujo, pero sí pues, pareciera que se juntan y entonces puede parecer algo confuso, ¿verdad? Pero El es segundo que, dibujo sí lo entendí, licenciada. ya, sí, porque es que yo no solo lo hice, ¿verdad? Porque yo lo vi, pero sí es porque estudiamos 1 a 1, ya después el que salió ahí fue la cookie.
solución, y ahí uno puede pensar, pero eso está al revés, ¿verdad? Pero no se hace, no es entre Q1 y Q2, sino es Q1 y el electrón, y luego Q2 y el electrón, ¿verdad? Y de ahí pues se nos armó el dibujo así, de esa forma. Bien, y terminaron el otro entonces, el del protón. Sí. Sí, ¿verdad? y queda igual en 0.5 metros. Ok, el dibujito sí le toca cambiar, entonces las flechas serían, al hacerlo todo, ¿verdad? Todo, entonces te va a quedar en el otro sentido, ¿verdad? En el otro sentido, donde quedan las flechas, también pueden terminar el dibujo. Y les voy a dar ejercicios para que practiquen ustedes. Hagan este, pero lo voy a poner hacia abajo mejor para que lo puedan copiar. Sí, pero... Ok, ahí están. ¿Las pueden ver? Sí, sí me envió. Ok. Entonces trabajenlos, háganlos. Igual, los pueden compartir. Los revisando y los discutimos el lunes. En cuanto a la prueba que está programada, pues el coordinador pues aún no ha dado acceso al campus, y los maestros estamos igual que ustedes en el aire, ¿verdad? Pero pues en esos casos se reclamaría al coordinador, pero el coordinador es el que ha quedado mal, ¿verdad? Ya se le notificó al jefe y pues ahí nos toca nada más esperar, ¿verdad? Pero igual nosotros vamos avanzando con los temas, ¿verdad? No por eso se va a correr el examen, ni nada por el estilo, ¿verdad? Nosotros vamos con la clase, con el temario, ¿verdad? Pero solo no tenemos el acceso al campo, ¿verdad? Que sería más que todo para la prueba. Entiendo, ¿verdad? Que el examen, pues dicen que son ejercicios prácticos. Entonces, aquí pues tenemos que practicar nada más, ¿verdad? Y pues, cuando ya pues, esté el acceso, yo les estaré mandando un correo para que revisen, ¿verdad? Porque hay una prueba de esta primera parte, ¿verdad? Que te carga, de fuerza, ¿verdad? Una prueba sencilla. Pero por el momento, hasta el día de hoy, pues yo no tengo información, pero sí aclararles que ya eso ya se sale de mí, ¿verdad? Porque pues biofísica se trabaja como una clase unificada, entonces los coordinadores son los que pasan pues en los campos, ¿verdad? Porque se diseñó un solo examen para todos, entonces pues todos deben de tener lo mismo, por decir así, ¿verdad? Llevar pues el mismo temario. Y él quedó de programar esas actividades, ¿verdad? Si para mí ya la tuvieran y estuviera asignada, pero pues yo estoy esperando las directrices, ¿verdad? Al yo tener la información, se estaría enviando un correo. Por eso siempre estén pendientes, por favor, del correo, ¿verdad? Porque por ahí yo les estaré enviando información. Y escríbanme si tienen dudas al correo, ¿verdad? No me manden un mensajito por el campo, ¿verdad? Porque el campo a veces está caído o es algo que yo entro y ahorita pues no tenemos nada, no estoy ni entrando. Pero si al correo, entonces la comunicación al correo, ¿verdad? El correo, esa es la comunicación oficial conmigo, es el correo electrónico, ¿verdad? Tampoco Teams, porque Teams solo está programado para las clases. Entonces ustedes aprovechen el fin de semana y hagan estos dos ejercicios, ¿verdad? Si se parece a lo que hemos hecho, ¿verdad? Ya con eso tendremos cubierto la parte de cargas y seríamos uno o dos ejercicios de campo eléctrico, ¿verdad? Que es muy similar, solo que ya solo usamos una prueba, una carga de prueba. Pues si manejamos esto, lo otro es solo es cambiar un poquito la fórmula y el análisis viene a ser muy similar, bastante. Ok, y nos vemos entonces el día lunes. Tenemos Licenciada. fin de semana. Dígame.
Fíjese que yo acabo de cambiar de sesión, entonces solamente tenía que consultarle porque mencionó lo del correo. Entonces no sé si usted manda correo automáticamente según los que tenga registrado en el campus o me tendría que agregar de alguna forma. Ah, que es cierto, ayer se podían hacer cambios. No, ya se puede volver a descargar la lista entonces. Yo solo la descargo de registro. Ok, gracias. Pero como se suponía que ya estaban juiciados, pero dieron una chance de cambios y eso no lo tengo. Ok, lo voy a actualizar a la nueva cosa. Ok, gracias. Bien, entonces continuamos el lunes, ¿verdad? Y practiquen ustedes, por favor, inténtenlo, ¿verdad? Inténtenlo a realizar todos. Yo aquí descargo la asistencia de Teams y ya me queda pues la asistencia de